El presidente del banco, vamos a conversar con él a ver de qué se trata esto y cómo podemos internalizarlo. Aquí está el licenciado Cristian Sobrino Vega, presidente del banco. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Bueno, ¿cómo se resume este acuerdo del gobernador y de ustedes con algunos de los bonistas del país? Bueno, la mejor manera de resumirlo es como un intercambio. Los que eran los bonistas del banco y otros depositantes, entiéndase municipios y otras entidades privadas que habían puesto depósitos en el banco, van a intercambiar esa deuda que tienen actualmente con el banco, que el banco no puede repagar según los términos que establecido en el pasado, lo van a intercambiar por una deuda nueva o un instrumento nuevo que se ajusta a la realidad económica de los activos del banco que sí están produciendo. Deme un ejemplo. Bueno, por ejemplo, hay tres opciones sobre la mesa. Una de ellas es que si usted tenía un bono de 100, lo va a intercambiar por uno de 55 con una tasa de interés de 7.5. Más ajustadito. O puede intercambiarlo por uno de 60 con una tasa de 5 o uno de 75% y una tasa de 3%. Se le han asegurado 75 chavos de dólar a alguna gente. Pero cada uno tiene unos términos de repago o unas prioridades diferentes. Y entonces, dependiendo del acreedor, si es una cooperativa, si es un individuo, si es un municipio, va a tener diferentes intereses que va a buscar bajo esos instrumentos. ¿Cuánta gente aceptó ese acuerdo? Desde la totalidad de... ¿Cuántos bonistas del patio hay? ¿60,000? Bueno, aproximadamente. Depende de los créditos, ¿verdad? Pero ciertamente lo que tenemos hasta ahora es por la mañana, porque no he visto el último informe, pero teníamos ya aproximadamente 45 o más por ciento de todo el principal de bonos. Actualmente entendemos que ya para el final de hoy ya estamos ya llegando al 50 y progresivamente. Lo que requiere promesa es que uno tenga el 66% de todos los que votan y que ese grupo por lo menos sea el 50% del principal que se adeuda. Hay unos cuestionamientos que surgen a raíz de este acuerdo que acaba prácticamente de concretarse del gobierno con los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento, para que los amigos nos sigan, ¿verdad? Cooperativistas, los bonistas del patio, municipios, etcétera. Una de las dudas es si esto puede ser rebatido por la Junta y el propio tribunal, que el 17, el miércoles, hay una vista ante la jueza Taylor Swain, que es la primera vista con lo de título 3. Si eso aguanta que los bonistas de Cofina no son, por la Constitución, no tienen prelación en términos de pago inicial, serían los GO los que tendrían prioridad. ¿Eso se puede aguantar? ¿Eso aguanta? No, que se hagan esos acuerdos. Son dos procesos totalmente separados. Ajá. Lo que va a ocurrir el miércoles es una vista en el tribunal bajo el título 3 para atender lo que es las obligaciones generales, los GOs y COFINA. Eso es título 3. Claro. Este proceso del cual estamos hablando, este acuerdo, es bajo título 6 de promesa. Y la razón que no afecta a aquel proceso es que las fuentes de repago de nuestro acuerdo en el banco no se consideran available revenue o ingresos disponibles para el Fondo General. Entiéndase, la fuente de repago para esta estructura nueva son bienes raíces del banco, préstamos a los municipios y algunos otros préstamos a entidades públicas que están por debajo de la prioridad del Fondo General. ¿Cómo puede afectar esto la eventual desaparición del banco? Bueno, lo que ciertamente ocurre es que el banco dentro de este acuerdo va a tener unas limitaciones muy limitadas. Por ejemplo, en términos de lo que es el fideicomiso nuevo o la entidad nueva que va a ser la que hace el intercambio, el banco va a ser el que maneja los activos, va a ser el que cobra, va a ser el que trata de vender las propiedades por un periodo de 1 año. Luego se va a traspasar esa función a una entidad privada según acuerde el AFAF, los bonistas y el BGF. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? Que es el acuerdo que se llega con este grupo de puertorriqueños. Pues todo lo que va a ser el principal nuevo va a depender de cuál es el intercambio. Pero lo que estamos hablando, porque está bien atado... Sí, porque tiene que estar atado, claro, al balance que usted tiene. Está atado a lo que vamos a generar de efectivo. Estamos hablando que en términos de la cartera municipal hay aproximadamente 1.7 mil millones de dólares más intereses.
y tiene entonces aproximadamente 57 a 60 millones de dólares en la parte de bienes raíces. ¿Qué cantidad de años tiene la gente para negociar esto? O sea, si yo cojo al 50, ¿cuántos años yo tengo? Todos los instrumentos vencen en el 2040. 2040, o sea, que son Y 23 una años. pregunta, o sea, cuando habla de las propiedades, o sea, ¿tienen que salir a vender qué tipo de propiedades? Bueno, Hoteles. Sí, no, las propiedades varían. En su mayoría son propiedades, son terrenos o lotes que no se han desarrollado. Por ejemplo, ¿Industriales? bueno, tiene, por ejemplo, la comunidad Río Bayamón, que fue un desarrollo grande, que Se el quedó- banco le terminó metiendo 200 y pico de millones de dólares y al final del día no hay un solo hogar allí. Correcto. Tiene lo que era la propiedad de Santurce Sur, al lado del tren urbano, el antiguo Sears, al lado del tren O sea, urbano de San Juan. esas propiedades tienen que venderse para con Se ese dinero venden. pagar. ¿Y qué pasa si no se venden esas propiedades? Si no se venden, se quedan en la colateral hasta que sí se pueda disponer de ellas. Se tiene un estimado de la cantidad de millones que el Banco Gubernamental de Fomento prestó para obras que nunca se completaron. Bueno, lo que se terminó haciendo en términos de los municipios, se prestaron, dentro de los préstamos a los municipios, hay una cantidad que es 258 millones de dólares que nunca se desembolsaron. Lo que va a ocurrir bajo el plan fiscal del banco y esta transacción es que esos 258 millones se van a reducir de la deuda a los municipios, porque sería enteramente injusto que ellos tengan que repagar un préstamo que nunca recibieron. O sea, que replantean los términos del préstamo a los municipios o simplemente le bajan Se reduce el servicio. principal por la cantidad que nunca se les desembolsó y por consiguiente su interés también se reduce por ese principal que baja. O sea, las garantías de esos préstamos, pregunto, digo, de esos pagos, dependen, por ejemplo, de cómo le va, por ejemplo, los recaudos del crimen, etcétera, porque hay con las municipios que van a colapsar y la preocupación es si esa fuente de pago a esos bonistas va a ser permanente. Bueno, el término de si colapsa el municipio, creo que eso es depende de la particularidad administrativa de cada municipio, pero lo que sí, la fuente de repago de los préstamos municipales y por lo cual los municipios siempre han cumplido, es porque el repago viene de lo que usted menciona, que es el CRIM, es la propiedad inmueble. Ellos están pagados por adelantado. Dicen Ellos ellos. tienen hasta un año a veces de reserva. Pero hay certeza de que va a haber una continuidad de ese dinero, ese flujo para pagar a esos bonistas. Bueno, no creo que la propiedad inmueble va a desaparecer prontamente, pero ciertamente puede afectar. Hay muchas circunstancias, pero nosotros proyectamos que no va a haber impacto. ¿Por qué los municipios no fueron? Que se cuestionó o representación de los municipios. Sí, la razón que no fueron es porque formalmente ellos no firman el acuerdo. Ok. Ahora bien, el acuerdo los contempla, les da un tratamiento justo a la par con los otros bonistas. Tengo bien poco tiempo, un ejemplo, y después, bueno, un ejemplo de esta señora que tanto he escuchado, que trabajó en una farmacéutica por toda su vida y cogió sus chavitos de ahorro, 100 mil pesos, y los invirtió en bonos de Puerto Rico. ¿Qué pasa con esa señora que es bonista local en ese tipo de negociación? Ella tiene que coger uno de los tres ejemplos. O sea, invirtió los 100 mil en el banco. Sí, correcto. Ella tiene una opción entre esos tres instrumentos nuevos. Y no va a recuperar nunca los 100. No, Va a no, recuperar se recupera una cantidad. una cantidad. Exacto, pero no es los 100. y el- Ciertamente va a coger un recorte. El banco no puede cumplir con los 100. Y el crédito que se iba a dar a Hacienda, que se llegó a mencionar como la posibilidad de repago para ellos, un crédito a través de Hacienda, ¿eso es viable o te necesitaría el permiso de la Junta de O sea, Control un Fiscal? crédito. ¿en Era qué un sentido? crédito como Contributivo. contributivo, que Yo podían no- incluso vender ellos mismos. los Yo bonos. no soy parte de esa conversación y no sé cuál es. ¿Para cuándo esperan llegar al 60 y tanto por ciento que se supone que tengan? Nosotros entendemos que ya en esta semana o un poquito después ya estamos en el ¿La gente porcentaje. puede individualmente llamar y aceptar el acuerdo o tiene que ser a través de unos canales Y particulares? hay unos canales establecidos, pero también pueden llamar y pedir ¿Al banco asesoría. directamente? Al banco o a la FAF. Ok. Bueno, porque imagino que mucha gente que está viendo que no tiene Van a tener comunicación, muchas dudas, van a tener muchas dudas, van a querer aclarar eso. Bueno, pues vamos a ver cómo termina. Me parece que por lo menos, y la gente está recibiendo esto de forma satisfactoria porque vía Rafa Rojo y vía Sí, varias bueno, personas. implica- Todos los bonistas del patio o los Implica- representantes están positivos. Implica un sacrificio. Lo que pasa es que reconocen que este proceso. Es mejor que lo que tenían. Exacto. Y dependerá Bueno, de que esperaban. de que otros acreedores no acudan y lo impugnen en el tribunal. No anticipamos eso, pero. No es posible. Bueno, gracias, presidente. Seguimos hablando más adelante de ese tema. Ya está la super de la policía. Con ella venimos rápido a jugar pelotón, pero no se vayan.